La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. De las grandes y profundas reformas constitucionales emprendidas en lo que va del sexenio gubernamental, la educativa fue proclamada como la fundamental. Es más, fue la primera en tiempo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la educación es el sustento sobre el que se construye la nación misma. Vista la educación desde el nacimiento del ser humano hasta su final, se trata de un proceso inacabado. Hoy, en el programa Cara a Cara, el maestro Víctor de la Torre, director de Enseñanza Normal Superior de Jalisco, nos va a hablar sobre el tema educación. ¿Y sabe qué? Pero cae como anillo al dedo la intervención pública que hizo ayer el secretario de Educación Pública en el sentido de hacer un balance de la reforma educativa desde diciembre de 2012, que fue aprobada por el Congreso hasta este momento. Dijo cosas verdaderamente interesantes, pero luego viene una segunda etapa en este tema oportuno. Se abre la convocatoria para el ingreso a las escuelas normales. Esto es muy importante porque tiene que ver con la formación, con la capacitación, con la formación de los elementos humanos que tienen bajo su responsabilidad, ¿qué? Por la educación de los niños. Por eso, hombre, le doy la bienvenida, lo saludo y le digo, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Don Marcos, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estamos nuevamente con usted en este programa. Y bueno, saludamos también a quienes nos escuchan por la radio. Les damos muy buenos días. Bien, le voy a decir poquito antes de iniciar el tema que los teléfonos de la cabina son el 3122-4200, el 3122-4266 y nuestro Twitter, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Víctor, dinos, maestro, ¿qué te pareció la intervención, el balance, la exposición pública que hizo el secretario de Educación ayer? Bueno, nos parece que es una comparecencia muy importante y muy oportuna. Y me parece que lo más significativo de esta comparecencia ante los medios, cuando habla pues de el licenciado Emilio Chauffet, de que la reforma educativa es un proceso y no un hecho espectacular, es donde encontramos justamente la fundamentación de esta reforma. ¿Qué es lo que ha tenido como consecuencia, sobre todo en los estados donde se ha tomado con mucha responsabilidad? Algo que también es importante señalar es que al lado del secretario de Educación, de Emilio Chauffet, también aparece la figura del secretario general o del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, el maestro Juan Díaz de la Torre, donde han planteado que de la mano será la reforma educativa en el país. Hay algunos hechos que ya están consumados en este momento a partir de esta reforma. Podemos hablar, por ejemplo, del ingreso al servicio profesional docente, que es a través de un examen de oposición. Podemos hablar también de algo que se criticaba mucho y que no se sabía realmente a dónde iba a parar todos los recursos que por concepto de nómina se pagaba en el país. Hoy, con la concentración de la nómina a nivel nacional, cada vez más se acerca la Secretaría de Educación Pública a saber a quién le está pagando, quiénes son los maestros que están en servicio y en consecuencia, bueno, saber quiénes están trabajando. Hay una cuestión, más o menos la norma de siempre, la costumbre, el uso de cuántos alumnos por maestro es lo que debe ser, vamos, lo ideal. Bueno, lo ideal son 25 alumnos por maestro. Pero bueno, todavía encontramos algunas regiones, algunas escuelas, sobre todo secundarias en zona metropolitana, que tienen hasta 50 alumnos por grupo, lo que significa un desgaste del profesor. Por supuesto que algunas tienen mucho mayor demanda que otras,
Esto tiene que ver también con la calidad que ofrecen las escuelas, sobre todo en educación básica, las que tienen alta demanda. Y bueno, encontramos ahí, hace algunos días estuvieron invitados por la Secretaría de Educación Jalisco las 100 mejores escuelas que se consideran las que tienen los mejores resultados, pero también la más alta demanda de ingreso. ¿En dónde se ubican esas 100 mejores o esas 100 con más demanda? Están distribuidas en todos los espacios, don Marcos. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, aquí a un lado de la secundaria 37 mixta, por ejemplo, la secundaria 47 mixta, o sea, la anexa a la normal superior. Muchas primarias tienen una alta demanda de ingreso. Bueno, les puedo nombrar, por ejemplo, hay una escuela en Tabachines que la gente hace fila desde 2 días antes que se abren las inscripciones para poder, incluso ahí duermen para buscar un lugar para sus hijos en primer ingreso de la escuela primaria. Entonces sí tenemos escuelas con alta demanda, pero también escuelas con mucho éxito en el desempeño y en los resultados. Víctor, esa alta calificación de algunas escuelas es prioritaria en la zona metropolitana de Guadalajara o también se da en municipios del resto del estado. No, en el interior del estado también tenemos escuelas con mucho éxito académico. Sobre todo tienen la posibilidad, por tener espacios más pequeños de convivencia, no como la gran ciudad de Guadalajara, la posibilidad de hacer incluso actividades cocurriculares que permitan fortalecer el propio conocimiento. Puede ser en Ciudad Guzmán, puede ser Autlán, puede ser Puerto Vallarta, que tenemos escuelas también con un resultado, podemos llamarlo, excelente. Actividades cocurriculares, ¿qué es eso? Bueno, son actividades complementarias. Anteriormente se destinaban algún tiempo importante para desarrollarlas, la educación artística, la música, la danza, el teatro, etcétera. Todavía sigue conservando en escuelas al interior del estado de Jalisco, que al final del ciclo escolar, por ejemplo, manifiesten esas actividades artísticas. Hay una exposición todavía de costuras, de trabajos manuales y por supuesto también de actividades de expresión artística, música, teatro, ballet, por ejemplo. Hay una actividad llamada Expresión Artística, Festival de la Expresión Artística en algunas escuelas. ¿Es generalizado o es exclusivo de algunos planteles? Bueno, es prácticamente la totalidad de los planteles. Hay algo que me gustaría señalarle, don Marcos, que efectivamente estas expresiones artísticas se habían dejado de formar en las escuelas normales. Nosotros tenemos actualmente una reforma a la malla curricular, una reforma a la licenciatura de educación preescolar y primaria, y en los trayectos formativos encontramos ya en el quinto semestre educación artística, música, expresión corporal y danza, ya como materia curricular, y tenemos en el sexto semestre, por ejemplo, educación artística, artes visuales y teatro, lo que significa que a partir de esta reforma 2012 retomamos este asunto tan importante para que el maestro formado vaya a la escuela primaria, a la de preescolar, ya con elementos importantes cubiertos en la malla de su formación del licenciado en educación preescolar o primaria. Director, importante esto del Festival de la Expresión de la Palabra, o en fin, pero hay una cuestión, y hay maestros suficientes para impartir estas disciplinas, estas actividades. Nos falta ahí también una licenciatura en educación artística. Hay algunos diplomados que están trabajando con éxito, pero que hoy por las propias condiciones del ingreso al servicio profesional docente requieren que sea licenciado en educación artística, que sea licenciado en alguna de los niveles de formación, y sí nos faltan maestros de estas especialidades. Habrá que decirlo con sinceridad, que sí nos faltan maestros de educación artística. ¿Cómo va el proceso de formación? Estamos trabajando en ello, no de manera, bueno, hoy de manera formal ya con la reforma curricular de 2012. No significa que no se trabajara, don Marcos, se sigue haciendo en las escuelas con algunos talleres. Por ejemplo, yo le puedo mencionar la Normal Superior de Jalisco, tienen talleres de complementarios o cocurriculares. Hay un café literario, por ejemplo, todos los miércoles de 5:40 a 8 de la noche, donde se reúnen maestros y alumnos a compartir, además del café, el gusto por la lectura y el compartir lo que han leído. Entonces, es solamente por señalar un espacio, la Benemérita y Centenaria, pues recuérdese usted que tiene una tradición muy grande
en el Orfeón, que ha sido pues una imagen importante para nosotros, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Recientemente, en diciembre del año pasado, tuvimos el encuentro internacional de coros aquí en Guadalajara. Entonces, todas las escuelas, Ciudad Guzmán, incluyendo, podríamos pensar, bueno, los de Atequista lo tienen, por supuesto que también lo tienen. Y tienen grupos musicales, tienen un norteño, tienen un grupo versátil, tienen una banda, y además tienen un ballet folclórico. Entonces sí lo siguen trabajando, se sigue fomentando sobre todo en las escuelas normales. Importante, pero ahora yo le voy a pedir que en este caso nos digas, Víctor de la Torre, cómo, en qué consiste, cuáles son los puntos torales, principales, fundamentales de la convocatoria para ingresar a las escuelas normales. ¿Cuál es la finalidad de la formación del maestro en este momento? ¿Tomamos en cuenta todavía valores anteriores? ¿Estamos innovando? ¿En dónde estamos parados? Esta respuesta después de unos mensajes, pero antes, nuestro Twitter, @Zona 3 Noticias, nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y @Arana Cervantes. Gracias al auditorio de Autlán, de Tamazula y de Ciudad Guzmán. Pausa.